Tomen asiento, hermanos, si en la presencia del Señor Él es bueno. Quiero en esta tarde lidiar con el espíritu de hechicería. Es importante darnos cuenta en Lucas en Lucas 4 el pensamiento del diablo. Dice ahí que el Señor en el versículo 31: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo: enmudece. Y en griego es la palabra teato o teamordazo, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Bueno, lo primero que quiero decir de este pasaje, nuestro tema es el espíritu de brujería, y estamos en nuestro tercer servicio de liberación. Y lo primero que está diciendo, que él llegó el sábado. El sábado era el día que todos los judíos se reunían en la sinagoga y leían el libro o el rollo de la ley de Moisés. Leían, era lo que se dedicaban, y ellos cada 8 días, cada sábado, día de reposo, se reunían. En el verso 32 dice: y se maravillaban de su doctrina. O sea, en el verso 31 dice que les enseñaba en los sábados. Dice: y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad o autoridad. La doctrina se ha seguido en las iglesias por muchos tiempos. Se ha enseñado la palabra, pero la doctrina es inútil cuando no hay poder en ella. Sí. Y es lo que el Señor Jesús aquí está en la sinagoga mostrando. Dice: se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y inmediatamente el escrito sagrado muestra cuál era esa doctrina o esa palabra o esa enseñanza de autoridad, y era la liberación. Y cuando él estaba ahí, dice el verso 33, que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, se manifestó. Y él de seguro era un judío que continuamente, cada día de reposo,
esposo oía la ley, oía la doctrina de los escribas, los fariseos. Sin embargo, la doctrina no podía echar fuera el demonio de esa persona, hasta que vino alguien que su palabra era con autoridad, su enseñanza era con autoridad, y entonces vemos la liberación. Los demonios hablaron y el Señor dice que reprendió, reprendió al espíritu y este salió. Y todos se sorprendieron, ¿qué palabra es esta? En otra forma, nosotros los predicadores o nosotros los cristianos necesitamos avanzar a no solamente predicar, enseñar la palabra, sino liberar a la gente, sino echar fuera a los demonios. Eso es lo que la Escritura enseña. Por eso estamos teniendo estos servicios. Y la segunda cosa que quiero que veamos ahí en el verso 34, lo que dijo el Espíritu es muy interesante, lo que el diablo está diciendo. Dice el verso 34, el cual exclamó a gran voz diciendo, desde el 33 dice eso, déjanos, ¿sí? Déjanos. Eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia deje a los oprimidos por el diablo, que la iglesia no se meta con los demonios, que tengamos buenos tiempos, buenos servicios, buena coinonía, todo muy bien, pero porque la posición de los diablos es déjanos hacer la obra de destrucción, de opresión, de enfermedad, de turbación en las familias, en los matrimonios, en los hogares. Déjanos. Y solo la iglesia, como dijo el Señor Jesús, que las puertas, dice, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y la iglesia no está cumpliendo su cometido y está dejando a los demonios que destruyan a las gentes del mundo, de esta tierra y de la misma iglesia, porque ellos están indiferentes a los oprimidos por el diablo. Y no diría solamente líderes, la iglesia en general. La Biblia habla de que debemos pelear la batalla de la fe. Y la batalla de la fe no solamente es pelear nuestras batallas personales, las batallas que nosotros tenemos contra el enemigo. La batalla de la fe es ir a los caminos, es ir a las gentes y echar fuera los demonios de las gentes y libertar a los cautivos. El Señor dijo cuando, aquí en mismo Lucas, cuando está en una sinagoga, Él abre el rollo y lee lo que dice Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para echar, dice, para libertar. Me ha ungido para libertar, dice ahí en Lucas 4, libertar a los cautivos. Y dice 6 cosas del ministerio del reino de Dios, ahí en Lucas 4, verso 18. Entonces, nuestra parte como hijos de Dios, como cristianos, como hijos del Rey, como iglesia, con la plenitud del Espíritu Santo, es levantarnos y quebrantar las fuerzas de Satanás en las gentes. Los cristianos no pueden avanzar muchas veces por las mismas espíritus que están oprimiendo, y nosotros somos los responsables de echar fuera esos espíritus. Y como decía un hermano,
Para echar fuera demonios hay que orar y ayunar. Sobre todo, yo diría ayunar. Y la mayoría de las iglesias ni siquiera conocen, ni siquiera en un año han oído un mensaje del ayuno, menos lo practican. Entonces no tienen poder, entonces no tienen la autoridad y la unción para echar fuera a los demonios. Entonces, ese es el clamor de los demonios: déjanos, no te metas, estoy destruyendo esta familia, estoy destruyendo este hombre, estoy destruyendo esta iglesia, déjanos, no te metas. Esa es la posición de los demonios. Él quiere que no intervengamos para echarlos, para parar la obra de Satanás. Quiero entrar al espíritu de brujería. La brujería es hechicería, adivinación, lectura de cartas, astrología. La brujería es la religión del mundo. La gente o adora a Dios o adora al diablo. Y el mundo, su religión del mundo ateo, del mundo idólatra, es la brujería. La brujería básicamente es la práctica de maldecir. Muchos divorcios son maldiciones que algún brujo, que algún hechicero, que algún chamán, que algún adivino ha mandado contra ellos. La brujería es control. La brujería es dominio sobre las gentes. Eso de amarres y todo lo que hablan de amoríos es para controlar el corazón de una gente. La brujería es control. Y en la iglesia puede haber gente así queriendo tomar control. Y eso es brujería. La brujería también es una obra de la carne, porque Gálatas 5 está hablando que manifiestas son las obras de la carne, y una obra de la carne dice que es la hechicería. O sea que Gálatas capítulo 5 dice el verso 20: idolatría, hechicerías. O sea que un cristiano puede estar en la hechicería, puede meterse en la hechicería, puede vivir en la hechicería. Y la hechicería es control de las gentes, control. Porque el diablo lo que quiere es controlar. Y en muchos líderes yo opinaría que están controlados por la brujería. Cuando ellos quieren levantarse, cuando ellos quieren hacer su propia obra, cuando ellos quieren autodominarse, líderes en su fuerza. Brujería es usar el poder de los demonios para cumplir mis propósitos, para levantarme sobre los demás y dominarlos. Mucho líder sueña en tener control de las gentes. Quieren mucha gente porque quieren controlar. Eso es brujería. Esa es una obra de la carne. Detrás de ellos
hay demonios, hay espíritus de brujería trayendo control sobre las gentes, queriendo el control. Y nosotros vemos cuando los líderes no se quieren someter a una autoridad, van y levantan su propia iglesia. Eso es brujería. Se están exaltando. No están esperando que Dios los levante. Hay gente que se levanta y empieza a dominar, a controlar, por influencia, por temor, por carácter, por presión. Eso es brujería en la iglesia. Toda persona o todo hombre o mujer que quiera ser un líder necesita esperar a Dios a que lo levante, a que Dios lo levante, a que el Espíritu Santo lo levante, y sea en su tiempo que pueda gobernar, que pueda tener una autoridad espiritual. Es una gran codicia en la iglesia el poder pastoral de una iglesia, el tener gente. Eso es brujería. Y si nosotros empezamos a movernos en esa manera de proclamarnos líder o levantarnos, eso habla de brujería. Si no es Dios, es el diablo que está llevando por orgullo a exaltarse, a tener autoridad. ¿Por qué voy a someterme? ¿Por qué me voy a someterme a un pastor? Si está equivocado, si está mal. Eso es brujería. Porque la brujería es rebelión, obstinación, orgullo. Como dije, la brujería básicamente es la práctica de maldecir. Vamos a verlo en Números. De esto que estoy hablando, de rebelión y de enaltecerse y tomar una posición antes de tiempo. Vemos el ejemplo con Saúl y David. Ustedes lo pueden estudiar eso. Saúl se rebeló. Ahorita que avancemos lo vamos a ver. Números 22. Vemos a Balaam. Pedro dice que Balaam era un profeta en error. No era un falso profeta. Algunos normalmente dicen, ese es falso profeta. No necesita, para hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, ser un falso profeta. Pueden ser profetas que se están yendo al error o que están caminando al error. Y aquí el error de Balaam, como Pedro lo dice, era el amor al dinero. El amor al dinero, dice la Biblia, que es raíz de todos los males. Y ese era el problema de Balaam, el amor al dinero. Y el amor al dinero, dice la Biblia, que es idolatría. Y la idolatría es hechicería, como lo vamos a ver más adelante. Alguien que tiene un amor, una avaricia al dinero. La Biblia dice, la avaricia es idolatría. Esa gente está bajo el poder de Satanás. Quizás no lo creas, pero eso enseña la Biblia. Es idolatría, dice la Biblia. Ya no tienes una imagen, ya no tienes un crucifijo, pero ahora tu Dios es el dinero, es la posición que te da el dinero. Eso es idolatría y es brujería. Aquí en Números capítulo 22, verso 4, dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. Está hablando de Israel.
como lame el buey la grana del campo, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Besor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre el haz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Quién? Quizás podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que maldijeres será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam. Entonces vean, llevaban las dádivas de adivinación, y aquí la escritura está poniendo que Balaam, número uno, era un profeta de Dios, pero también ya estaba metido en la brujería por amor al dinero. Porque él dijo: si Balac me diera su casa llena de oro, ya le está poniendo el precio, no iría. Ya le está poniendo el precio ahí. Si Balaam me diera su casa llena de oro, no iría. Pero finalmente fue, como lo vemos. Pero vean lo que dice en la escritura. Balaam fue buscado para maldecir al pueblo de Dios. Y dice aquí adelante en el capítulo 23, verso 23: porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel, como ahora será dicho de Jacob y Israel lo que ha hecho Dios. No, la palabra de Dios, la palabra de promesa, es que no hay agüero, no hay adivinación. Y cuando hay liberación en una iglesia y la gente viene maldecida, viene hechizada, viene embrujada por las cosas que se ha metido o porque alguien se lo ha hecho, podemos decir: no hay adivinación contra Israel, no hay agüero. Y eso nos da autoridad para echar fuera esos espíritus de brujería. ¿Dónde se originó la brujería? Vamos a Génesis 10, con un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo 10. Versículo 7. Dice: y los hijos de Cus, Seba, Ávila, y Sapta, y Rama, y Sapteca, y los hijos de Rama, Sheba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Acad, y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Cala. Nimrod es el padre de estas dos grandes ciudades, que era Babel en Caldea y Nínive en Asiria. Nimrod se llegó a proclamar como el dios Sol, como el creador, y su hijo el Salvador, Tamuz. De Babel viene toda, o Babilonia, viene toda la religión, toda la idolatría en todo el mundo nació de
Babilonia. Nimrod significa nosotros nos rebelaremos. Es lo que significa el nombre Nimrod. Nosotros nos rebelaremos. Y en el verso 9, donde dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, la palabra en hebreo, esta palabra delante, no es como lo traducen en español, en la presencia de Dios, sino en hebreo dice, este fue vigoroso cazador contra Jehová, así lo traduce. En hebreo dice contra, no delante, contra Jehová. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Babilonia, acerca de Nínive. Vamos a Nahum, al profeta Nahum. Nahum capítulo 3. Nahum capítulo 3, verso 4 y 6. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala, oigan esto, maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu cara, y mostraré a las gentes tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti suciedades, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Entonces dice que Dios está contra la hechicería. Ahí en el verso 4 dice que Nínive era maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones. Y en la versión 60 dice que vende las naciones. Esta nación ha sido vendida, como cada nación, por la hechicería al diablo. Dice, maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones. Fornicación en la escritura no solamente se refiere a lo físico sexual, sino a la idolatría. Y los pueblos, dice, vende los pueblos con sus hechizos. La gente está embrujada, la gente está hechizada. Cuando viene, por eso la liberación es para la iglesia, para la gente, no es para salir al mundo y liberarlos como los evangelistas, sino la Biblia dice que la liberación, dijo el Señor Jesús, que la liberación es el pan de los hijos. Y Él no quería liberar a esa cananea que estaba buscándolo para que libertara a su hija. Y Él ahí dijo que el pan de los hijos, que la liberación era el pan de los hijos. Es para ti y es para mí. Y vean Babilonia. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 47. Verso 9 y 12. La famosa Día de Muertos que muchos celebran. No es otra cosa que una adoración de brujería al diablo. Y muchos cristianos participan. Pues se están abriendo al diablo. Isaías 47, verso 9 dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día,
orfandad y viudez, en toda su perfección vendrán sobre ti por la multitud de tus adivinanzas, esto es brujería, y por la copia de tus muchos agüeros, eso es brujería. Y eso era Babilonia, la cuna de las religiones. Por eso yo les decía, la brujería es la religión de este mundo, a través de idolatría, a través de adivinación, a través de meditación trascendental, a través de espiritismo, a través de consultar los muertos, de ir a las limpias, que más son sucias, de ir a consultar chamanes, de ir a consultar adivinos. Eso es brujería, y esa es la manera en la cual, como dice, las naciones están vendidas. La brujería es la manera de vender a las gentes. Recuerden que Satanás gobierna sobre esta tierra, no el Señor Jesús, Satanás. Vamos a 1 Samuel 15:23. Y aquí Samuel está diciéndole algo a aquel rey Saúl. David es un ejemplo de alguien que no está bajo la hechicería. Él esperó a que Dios lo exaltase, a que Dios llegara a ponerlo como rey. Él no actuó, él no presionó, él no manipuló a la gente, él no se levantó para golpear a la gente y lo siguieran. David esperó y él dijo: yo no tocaré al ungido de Jehová, Saúl. Él esperó. Él es un ejemplo de una autoridad levantada por Dios. Y Saúl es un ejemplo de alguien que fue llamado y fue puesto en un lugar como rey, pero él empezó a caminar en brujería, en rebelión. La iglesia es el lugar de autoridad. Tú no te sujetas al hombre, tú te sujetas a Dios que está en ese hombre o en esos hombres. La rebelión, el rechazar la autoridad que está sobre de ti, es brujería. Habla de que hay espíritus que te están manipulando. ¿Para qué? Para tu perdición. Porque Dios ha establecido autoridades. Dios ha establecido gente en autoridad. Y si hablamos, hay autoridades de muchos tipos, pero en la iglesia la autoridad la tiene el Espíritu Santo. Y a medida que un hombre, un líder, el que sea, crece en la vida del Espíritu, tú debes someterte a esa autoridad para tu protección. 1 Samuel 15. Aquí viene Samuel con Saúl, que había desobedecido. Amalek es un tipo de un espíritu de pecado, de los pecados de la carne. 1 Samuel 15:23. Bueno, desde el 22 dice: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado, oigan esto, de adivinación, brujería,
Porque como pecado de adivinación, brujería, es la rebelión. ¿Qué es rebelión? No someternos a una autoridad espiritual. Hablando de la iglesia, estás en grandes problemas y yo te digo, nunca buscas consejo, nunca buscas dirección, seas hombre o mujer, tú haces lo que quieres con tu familia, con tus hijos, y son mis hijos, es mi casa. ¿Por qué se tiene que meter un hombre a dirigirme, a aconsejarme? ¿Por qué he de tener un sometimiento a una persona? Yo te puedo decir, bíblicamente eso es brujería. No quiero decir que todos tengan que venir a buscar un consejo, pero hay cosas superiores. No tienes que venirme a decir, oiga hermano, tomo Peñafiel o tomo ¿cómo se llama? Red Cola. Bueno, yo le diría, no le conviene esa. O me pongo calcetines blancos o azules. O sea, en cosas vitales. Por eso hay un pastor. Y yo por mí, qué bueno que no me pidan consejo. Pero nuestro corazón debe estar en sumisión. Algunos vienen a avisarme lo que están haciendo, no a pedirme consejo. No quiero decir que estás en rebelión, pero sí quiero decir que quizás hay espíritus que por orgullo, por autosuficiencia, no te permiten reconocer a una autoridad. A las iglesias les gustan las iglesias grandísimas porque no hay, como dice, no hay delito que perseguir, nadie lo conoce, son anónimos. Pero nosotros debemos buscar el consejo cuando las cosas no están saliendo como creemos. Yo como en un grupo tuve que aconsejar la separación de unos jovencitos, 13, 14 años. ¿Cómo los padres permiten que niños un noviazgo? Por favor. Eso es del mundo. Y el padre, yo supe que decía, háganlo, ustedes sigan de novios, no a escondidas del pastor, que él no sepa. Pero ese fue el consejo del padre de la muchacha, una muchachita de 14 años, 15. El muchacho obedeció y Dios lo empezó a prosperar. Empezó a estudiar porque no estudiaba, y aún empezó a ministrar en la iglesia. La obediencia, la sumisión. La obediencia es a Dios, la sumisión es al ministerio, sumisión es del corazón. Obediencia es algo absoluto que depende de Dios. Entonces dice, e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Dice, como ídolos e idolatría, hechicería, brujería. Y el último punto, por el tiempo. Brujería es ocultismo. Normalmente se le ha llamado ocultismo a este tipo de cosas del diablo, cosas ocultas. ¿Cómo se llama? Yoga, meditación trascendental, todo este tipo de cosas, artes marciales. Todo lo que viene de Oriente es religión. Que un niño entre al karate, lo estás metiendo a la brujería. En el karate, ya hace tiempo tuvimos aquí un maestro de karate. Él me decía,
que los niños o los jóvenes que él entrenaba tenían que repetir una oración antes de empezar las prácticas de karate. Y dice, y en esa oración se nombra un dios oriental. ¿Por qué? Porque es religión. Todas las artes marciales, la medicina oriental, la acupuntura, es brujería. Esas pilitas o no sé, una hermana, yo le dije, no se ponga eso es del diablo, se fue de la iglesia. Pero eso es brujería. ¿Y qué es lo que provoca todo eso? Estaba recordando, el perforarse la nariz como los toros o las orejas en la lengua, es brujería, porque eso en África lo practican los brujos. Vean las tribus africanas que están, las más primitivas, ellos se perforan, se deforman el cuello, se meten aros, o sea, se meten estas aretes. Eso es brujería. Lo que está ahorita de moda, el tatuaje, eso es brujería. La Biblia dice en Levítico, porque yo he visto muchos o algunos, no muchos, algunos videos que hablan que sí, que los cristianos sí pueden ponerse tatuajes y hablan de este, ¿cómo se llama? De Levítico. Están hablando ahí del Levítico, donde dice que no te harás rasguño ni te imprimirás ninguna señal. Y lo que la Escritura dice, que es por muertos. O sea, en el mundo los que practican, que muchos no lo saben, sobre todo los cristianos, lo que practican es, o sea, los tatuajes, ellos no lo saben, pero lo que están haciendo, lo están haciendo por los muertos. Los tatuajes o impresiones, como dice el Levítico, no tengo ahorita el texto. Ah, sí, aquí está, salió, Levítico 19, verso 28. Y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, por un muerto. Y quiero decirte quién es, o quién era, no ahorita, pero quién era el rey de la muerte, Satanás. Y la gente cuando se tatúa, lo que está abriendo es la puerta al diablo, a demonios. Como dice Isaías, que tienen pactos con el sepulcro, que han hecho pactos con la muerte. Y yo sé, el problema de la brujería es la ignorancia. La ignorancia es el problema de la brujería. Y el ocultismo, ahí en Deuteronomio 18, bueno, antes Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, verso 3 al 5. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones
de la tierra. Fornicación, como dije, y tengo un estudio que puede darlo Lupita sobre este texto que habla del ídolo guadalupano. La fornicación en la escritura, repito, se refiere a la idolatría. Fornicar delante de Dios es idolatrar, tener un ídolo. No es, y lo que dice el Nuevo Testamento, el amor al dinero es idolatría. Y después dice, y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué son las abominaciones de la tierra? Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 18. Y dice, verso 9: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mago, ni quien pregunte a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Con esto quiero cerrar. El cine es algo del mundo, y muchos cristianos están metidos en ese mundo. Es el mundo del cine. Hay 5 tipos de mundo en esta tierra, y uno de ellos es el cine, ¿sí? Y todas las redes sociales y todo lo que quieras. Y yo te podría decir, por tu bien, no debes ver películas de terror, que realmente el cine te enseña todos los tipos de pecado que existe: fornicación, adulterio, homosexualidad, asesinato, violencia. Eso es lo que enseña el cine. Es del mundo, y el Dios de este mundo es el diablo. Las películas de terror, por ejemplo, yo estaba ministrando a Liberación y Dios me trajo que esa persona veía películas de este título, Crepúsculo. Yo creo que alguien lo debe conocer. No, nadie. Nada. O sea, es películas de vampiros y es brujería. El famoso Harry Potter es magia. Walt Disney, que sería lo más inocente y que todos los niños deberían de pasar por eso, es hechicería. La manzana que se come, ¿quién? Caperucita, ya no sé ni quién. Es hechicería, o sea, se quedó dormida. O sea, en Oaxaca hacen ese tipo de cosas, de brujería. Y eso te ata. Eso, lo que el diablo quiere es entrar a tu vida. Dios, nosotros somos la creación más alta, porque somos semejantes a Dios. Dios nos hizo semejantes a Él, por eso somos la creación más alta. Ni hay que ovnis y que todo lo que inventan de seres extraterrestres, eso es brujería también. Es que vimos un ovni, brujería. Eso es brujería. Lo que el diablo anhela y desea es poseerte, meterte en ti, joven. Como decía la palabra,
de César está ciego, está sordo por tu celular. El celular trastorna la mente. Pero la hechicería, cuando tú ves esas películas y que te atraen por tu carne, lo que estás haciendo es abrir la puerta que demonios entren a ti. Dices, bueno, pero me los echa el hermano. Yo te puedo decir, cuando tú voluntariamente sabes el pecado, el diablo va a ser difícil que salga. Y si tú sigues insistiendo en esa línea, va a llegar el momento que nadie, ni tú mismo, podrás ser libre. Porque el diablo quiere poseer tu mente, o tus emociones, o tu voluntad, o tu cuerpo, y vivir su vida. El diablo lo que quiere es tomar los cuerpos para vivir. Ellos no tienen cuerpos, son espíritus. Quieren vivir la vida a través de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es algo glorioso, es el templo del Espíritu Santo. Dios lo creó, y los diablos anhelan un cuerpo físico. Por eso quiere entrar en ti. Y cuando tú le abres la puerta por películas, los diablos van a entrar. Eso es real. Digo, no es la única, no estoy hablando de las maneras, pero cómo entran los demonios, pero uno de ellos es eso, el pecado por sí mismo. Ok. Te damos gracias. Te damos alabanza, poder y gloria, magnificencia. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, la victoria, el honor. Te damos gracias, Jesús, Jesús de Nazaret. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente.